a todos mis hermanos que están allí conectados, a mis amigos, a los que pueden compartir el enlace para que tu familia, tu amigo también sea bendecido. Y yo estoy seguro que el Señor, la palabra de Dios, como dice, no volverá vacía. Y yo le invito para que donde usted se encuentra, prepare su corazón, porque estoy seguro que el Señor te va a hablar, te va a bendecir en esta hora. Gloria a Dios. Y yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que el año pasado el Señor me permitió compartir, y esa enseñanza la titulé El libro de la vida, porque la Biblia nos habla de unos registros de los cuales nosotros hemos sido testigos, porque la palabra es veraz, y esos registros, dice la Biblia que en esos registros se guardan las acciones de todas aquellas personas que estamos aquí en esta tierra. Y también hay uno de esos registros que es considerado como el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de todas aquellas personas que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y por eso en esta mañana yo le invito para que usted desde su casa escudriñe, anote todas las citas bíblicas que hoy vamos a presentar. De todas maneras, quiero decirle que esta es una enseñanza que está quedando grabada. Todas las enseñanzas dominicales estamos grabándolas y estamos preparándonos para subirlas a nuestro canal de YouTube, por lo que también les invito para que consulten en el canal de YouTube de la Iglesia Maravilloso Poder, donde ya pueden ver algunos de los videos con las enseñanzas del año pasado. Bueno, entonces el libro de la vida es el tema que vamos a tocar hoy, y la Biblia nos enseña que existen, como les decía, registros en el cielo, donde se consignan datos importantes en relación a todas las personas que habitan en esta tierra, mis hermanos. Es importante recordar que el Señor es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Él lo sabe todo. Y eso también a nosotros nos da la ventaja de tener un Dios que puede escudriñar la mente y el corazón de cada una de las personas. El Señor conoce tus pensamientos, el Señor conoce tu corazón. Mire que hay personas que muchas veces dicen: nadie conoce el problema o la situación por la cual estoy atravesando. Pero yo quiero decirte que el Señor sí lo sabe, porque la Biblia nos enseña que Él tiene propiedades divinas, y una de sus propiedades divinas es que Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y el Señor, en su omnisciencia, conoce lo que te está pasando en este momento, y por eso el Señor te quiere hablar y te quiere traer una palabra de esperanza a tu vida en el día de hoy. El Señor conoce también las intenciones de nuestro corazón. El Señor sabe que cuando nosotros vamos a la iglesia y lo hacemos de forma sincera, o cuando simplemente vamos a un lugar para cumplir con un horario. Pero seguramente todas las personas que están aquí conectadas están aquí porque tienen esa necesidad, ese deseo de buscar de Dios, ¿verdad? Allí donde usted se encuentra, en su casa, en su hogar, en su trabajo. Quizás no te encuentras ni siquiera en tu casa, sino en la casa de tus padres o en la casa de un vecino. Pues yo quiero decirte que la presencia del Señor, la misericordia del Señor también está allí con ustedes, porque la Biblia dice que el que es de Dios, su palabra oye. También es importante saber que el día que el Señor juzgue todas las cosas, Él traerá a la memoria de todo ser humano cuáles fueron sus acciones en la tierra, de manera que no va a existir excusa. Quizás muchas veces se nos olvidan ciertas cosas aquí en la tierra, y de pronto una persona te dice: oye, pero tú hiciste esto, y de pronto usted diga: yo eso no lo he hecho, porque muchas veces se nos olvidan las cosas. Pero cuando estemos en la eternidad, el Señor va a traer a nuestra memoria todas las cosas que hicimos en esta tierra, de manera que no exista excusa alguna. Quiero leer una palabra que está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, y lo voy a leer desde el versículo 13. En Malaquías capítulo 3, verso 13, se establece un paralelo entre quién es el justo y quién es el malo. Y es bueno que nosotros meditemos esta palabra, porque tiene sentido escatológico, o sea, que quiere decir que tiene relación con las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y en Malaquías capítulo 3, en el versículo 13, y yo lo voy a leer hasta el versículo 18, dice la palabra del Señor:
vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Mire lo que el Señor le decía al pueblo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Ustedes dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti, Señor? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia o en presencia de Jehová de los ejércitos? Muchas personas en ese entonces decían, pero ¿para qué vamos a...? Disculpe, ¿será que le puede dar el ingreso a Camilo San Martín, que está tratando de ingresar al servicio pero no ha podido? Claro que sí, ya ahí hay una persona que está encargada de admitir. Okay. Por favor, el hermano que está encargado de admitir nos ayude, es tan amable. Muy bien. Seguramente, hermana, verifique que esté en el link correcto, porque tuvimos un inconveniente con el primer link. Entonces, que se asegure que esté en el link, en el último link que enviamos. Amén, gloria a Dios. Entonces, muchos decían en ese momento, habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, muchas personas pensaban en ese momento, pero ¿de qué vale servir a Dios si mira todo lo que estamos pasando? Mira todas las calamidades que nos han venido. Incluso había una reprensión. El Señor había dado reprensión al pueblo por la desobediencia. Y sigue diciendo en el versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Este es el pensamiento que tienen muchas personas, que dicen, mira aquellas personas que son soberbias, mira aquellas personas que hacen lo malo y sin embargo nada les pasa. Y nosotros que estamos buscando de Dios, mira cómo estamos. Ese pensamiento también lo decía el pueblo de Israel en la época del profeta Malaquías, y ellos se quejaban de Dios por todas las situaciones adversas que pasaban, situaciones que incluían calamidad, que incluían enfermedades. Sin embargo, vemos aquí en el versículo 16, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. O sea, aquí estamos viendo dos grupos de personas, las personas que se quejaban de Dios y las personas que sí eran temerosas de Dios. Y hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, a mí me llama la atención cuando el versículo dice, y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Para quiénes es escrito ese libro de memoria? Para los que piensan en su nombre. Si hay algo que a mí me agrada mucho en esta mañana, es que tenemos algo en común, y es que todas las personas que estamos aquí reunidos, aunque sea de forma remota, estamos pensando en el nombre de Jehová, que es sobre todo nombre. Es posible que muchos estemos pasando por tiempos difíciles, por momentos adversos, pero mira cómo se quejaba toda esta gente. Pero aquellas personas que daban gracias a Dios, que le glorificaban y que eran temerosos de Dios, dice la Biblia que fue escrito libro para memoria de ellos. Y dice la Biblia que esos nombres de esas personas que estaban inscritas en ese libro, la Biblia dice, y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí vemos un claro ejemplo de que todas las personas que habitamos en esta tierra pasamos por momentos difíciles, pero unos son los que le dan la gloria a Dios y otros son los que se quejan de Él. Entre otras cosas, todo lo que nosotros acabamos de leer ha sido... hemos sido testigos de que es veraz, porque es un acontecimiento histórico, y me llama la atención cuando dice que se estableció un libro. Ahora, siempre
he escuchado a los abogados que dicen que el derecho se sustenta sobre la base de pruebas, y por eso yo creo que también el Señor en su soberanía siempre le dijo a los profetas: escribe. Le decía a Moisés: escribe estas cosas que yo te estoy dictando. De esta manera también el Señor escribe en el libro de la vida los nombres de los que van a ser salvos y que fueron predestinados antes de la fundación del mundo. El Señor escribe todo lo que te pasa. El Señor establece en la memoria de su libro todas las cosas que suceden día a día. La Biblia dice que el salmista David también decía en el Salmo 56, verso 8: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Porque evidentemente aquí vemos una prueba de todas las acciones que nosotros realizamos en esta tierra, y les aseguro que todas las personas que son temerosas de Dios tienen la prueba de sus acciones en ese libro. Nehemías también le decía al Señor: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios en su servicio. Él decía: no borres, o sea que en este caso está dando a entender que eran cosas que estaban siendo escritas. Yo por eso quiero recomendarle a todos mis hermanos, a todos mis amigos, que todas las acciones que ustedes hagan sean acciones justas, porque hay una persona muy especial que nos está viendo. Dice la Biblia que los ojos de Jehová recorren la tierra. También está escrito en la palabra que por tus palabras serás justificados o por tus palabras serás condenado. Está escrito cómo va a ser formado también el ser que va a nacer. La Biblia enseña, ¿verdad?, que cuando nosotros somos formados en el vientre de nuestra mamá, es Dios quien hace una obra creadora en ese momento, porque Él es quien forma al embrión, Él es quien forma al niño en el vientre de su mamá. En el Salmo 139, en el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea que cada uno de nosotros es obra de Dios. Y no solamente dice, sino que también en el libro de Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos su especial creación, mis hermanos. En el versículo 14 del Salmo 139 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi pregunta para todas las personas que nos escuchan sería: ¿está usted maravillado de Dios? ¿Está usted regocijado delante de su presencia a pesar de la adversidad? Y lo dice una persona que, a pesar de que fue rey de Israel, tuvo problemas, tuvo adversidades, quisieron usurpar su trono, pasó por la pérdida de seres queridos, también dejó de pronto, cuando al momento de morir, sabía que habían problemas todavía en el reino de Israel. Sin embargo, el salmista David decía: estoy maravillado de tu poder y mi alma lo sabe. Y en el versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, y bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, ojo lo que dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿En dónde estaban escritas? En el libro de Jehová. Cada una de esas cosas están escritas, están preestablecidas, están diseñadas para que puedan suceder en nuestra vida, mi hermano. El Señor ha escrito en su libro la bendición para todas aquellas personas que le obedecen. Dice la Biblia también en Daniel capítulo 12, en el versículo 1, hablando acerca de los acontecimientos finales. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad no se compara con lo que va a pasar
en el futuro. Créame que no se compara. Ni siquiera nosotros estamos viviendo un tiempo de gran tribulación. Estamos viviendo un tiempo donde una peste está arrasando con muchas personas, incluyendo personas justas y personas que no son agradables a Dios. Pero dice la Biblia, mis hermanos, que en aquel tiempo, en ese tiempo de angustia, dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes van a ser libertados? El pueblo de Dios y todos los que estén escritos en ese libro. Y escúcheme muy bien, porque el objetivo de esta enseñanza es que todas las personas tomen conciencia de sus actos, de sus acciones y se vuelvan al Señor. La Biblia enseña: arrepentíos y convertíos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Entonces vemos aquí una vez más a través de la palabra que el libro de la vida es mencionado en las instrucciones aquí del profeta Daniel. Pero no solamente eso, sino que también la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también nos habla de ese libro de la vida, donde está el registro de aquellas personas que han sido llamadas y que han obedecido a ese llamado. Por ejemplo, cuando Pablo le hablaba a la iglesia de los Filipenses, Filipenses capítulo 4, verso 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros estemos? Firmes en Él. Y luego Pablo comienza a hacerle una recomendación a todos, algunos hermanos de la iglesia, y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense cómo el apóstol Pablo también hace referencia al libro de la vida, donde están registrados los nombres de todas las personas que han sido salvas. Amén, mis hermanos. Agradezco que alguien me confirme si se escucha bien allí el sonido, porque por un momento me quedé como aquí paralizado la pantalla. ¿Sí se escucha bien allí? Sí, señor, se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, otra cosa que quiero decirles, mis hermanos, es que lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, a pesar de que no, pues hay muchas personas que tienen pensamientos, personas que han profetizado, muchas personas que tienen su punto de vista, es necesario que cada uno mire a la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. En la palabra de Dios usted siempre va a encontrar la verdad. Por eso cuando yo estoy viendo en la televisión y alguna persona profetiza o comienza a decir cosas, yo tengo que comparar lo que esa persona está diciendo con lo que está escrito en la palabra. Y si esa persona lo que está diciendo, aunque hable en lenguas, aunque se manifiesten milagros, si lo que está diciendo no está conforme a la palabra, no es de Dios. No es de Dios. Aunque lluevan sanidades, no es de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y Jesucristo es el autor de esta palabra profética. En los postreros tiempos, quiero decirles, mis hermanos, que va a haber incluso un establecimiento político en donde a nivel mundial las personas van a ser influenciadas por la decisión de un líder. Y la Biblia utiliza a nivel escatológico mucha simbología. Incluso la Biblia reconoce a este líder y lo compara como una bestia. O sea, cuando habla de una bestia es porque está haciendo una símil o comparación en relación al poder que tienen animales con naturaleza bestial, ¿verdad? Que dominan sobre otros animales.
En este caso se está refiriendo al dominio que este líder va a tener. Y por supuesto que muchas personas van a ser engañadas con palabras persuasivas, con propuestas políticas, y muchas personas van a impactarse con las señales que realice este líder político. Por eso Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, la Biblia enseña que muchos hasta lo van a adorar. Muchos lo van a adorar, pero que los únicos que no se van a inclinar a adorarle son aquellas personas que temen a Dios. Y Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adorarán a la bestia? Aquellas personas cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Además, la Biblia también habla en el libro de Apocalipsis en relación a todos estos acontecimientos finales. En el capítulo 17, en el versículo 8, dice que la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Hay una gran diferencia entre aquellos que adorarán a la bestia y los que no lo harán. Me refiero al gobierno político de este hombre en los postreros días. Y aquí pues yo traigo a colación estos versículos también. No es mi intención ahondar en temas como la gran tribulación, el milenio, ni estos temas, pero sí quisiera resaltar que podemos evidenciar un libro en donde están escritos todas aquellas personas que ni siquiera se humillaron a este líder o a esta bestia. Ese libro de la vida que se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Incluso Apocalipsis nos habla de varios libros, pero también entre esos varios libros que nos habla Apocalipsis también se encuentra el libro de la vida. En Apocalipsis 20, verso 12, por ejemplo, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Tremendo, hermano. Definitivamente la obra de cada persona en esta tierra se está escribiendo. Tu historia está siendo escrita, mi hermano. Para todas las personas justas, para todas las personas que hemos creído en el único, en el soberano, en el Rey de Reyes, tenemos la bendición de que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. En el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El capítulo y el versículo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y el versículo 15. Entonces es evidente, esto ni siquiera es dependiendo de cómo usted entienda la palabra o no. La palabra se interpreta ella misma. La palabra es clara. Y la Biblia claramente aquí enseña de que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto incluye también a las personas inconversas que nunca quisieron recibir a Jesucristo, que nunca quisieron reconocerlo como su Salvador. Ahora bien, Apocalipsis 21, en el versículo 27, también la Biblia enseña que en esa ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad gloriosa cuyo arquitecto es Dios, dice la Biblia que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y sabe una cosa, mi hermano, que hay una gran promesa para todos aquellos que han confiado en el Señor como su Salvador, como su único camino.
Y esa promesa está establecida en Apocalipsis 3:5, cuando la Biblia dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es una promesa para todo el que ha creído en Jesucristo, para todo el que ha tenido una regeneración, para todo el que ha nacido de nuevo, para aquel que no pone su mirada en el hombre, sino que ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo. Y la promesa es que nunca borrará tu nombre del libro de la vida. La pregunta es: ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Muchas veces nosotros nos regocijamos por situaciones que nos suceden en esta tierra. Hay personas que consideran que tienen una vida exitosa, y hay muchos quienes el énfasis de su tiempo lo depositan quizás en cosas materiales. Pero la Biblia dice, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es el tiempo que estás dedicándole al Señor? ¿Qué le has dado al Señor de todo tu corazón, mi hermano? Los varones que son sacerdotes de sus casas, de sus familias, de sus hogares, mis hermanos. Es una exhortación que el Señor nos hace a todos en esta mañana. En una ocasión, los discípulos, los apóstoles, como discípulos que recibieron autoridad, mis amados hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Señor les dijo que el Señor les había dado toda potestad, toda autoridad. Y en Lucas capítulo 10, en el versículo 17, dice la Biblia, en ese acontecimiento histórico, que ellos habían ido a predicar la palabra. Y dice que esos 70 que fueron enviados, esos discípulos que fueron enviados, ¿cómo vinieron? Con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, le dieron una tremenda lección al mismo Satanás. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Hay cosas por las cuales debemos tener más gozo y más alegría. Y la principal bendición del Evangelio es la salvación del hombre, mis hermanos. Y el mismo Señor le decía a sus discípulos: no regocijéis tanto por eso, porque los demonios se os sujetan, o porque las personas son sanas, porque hay gente que es engañada por las señales o por los prodigios que ven en la televisión, en acontecimientos que suceden en diferentes eventos. Pero muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque se dejarán guiar por las cosas que sus ojos naturales ven y no sopesan las cosas en el espíritu. Y el Señor le decía: no se regocijen tanto por esto, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y aquí, una vez más, mis hermanos, hemos visto una prueba de que el Señor consigna todos los acontecimientos que a usted le pase en su libro. En ese libro el Señor sabe cuando, en este caso el Señor sabe cuando una mamá en estado de embarazo, ¿verdad? Una mujer que está en estado de embarazo, por alguna razón tenía su bebé 6 meses, 7 meses, y desafortunadamente ese bebé lo perdió. Pero ya en el libro del Señor estaban escritas todas aquellas cosas que iban a suceder, mis hermanos. Ahora bien, la Biblia también nos habla a todos de una esperanza gloriosa para todos los hijos de Dios, de una esperanza gloriosa, maravillosa, y que es una promesa también para todos nosotros. El Señor no te conoce desde ahora. El Señor te conoce desde hace mucho tiempo. Y por eso es que la Biblia también le da la promesa a sus hijos en el libro de Romanos,
en el capítulo 8, verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. El Señor te conoció desde antes de la fundación del mundo y sabía que tú ibas a escuchar su palabra, porque el que es de Dios su palabra oye. Y más aún, hay una gran promesa en el versículo 28 de Romanos 8 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, eso incluye cosas buenas, pero también cosas adversas. Y yo quiero decirle, mi hermano, que independientemente de la situación que usted haya pasado, si su nombre está inscrito en el libro de la vida, es la mayor bendición que usted puede recibir, porque el Señor te ha hecho justo, el Señor te ha hecho salvo, y cuando tú recibes esa bendición, esa salvación, jamás se irá de tu vida. Es como la unción. Hay personas que creen que la unción solamente la tienen los pastores o los predicadores. No, la Biblia dice que la unción que el Señor te ha dado permanece para siempre. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Nuestra responsabilidad es que podemos ser llenos con el Espíritu Santo. Es una responsabilidad de cada uno. El bautismo con el Espíritu Santo es responsabilidad de Dios, pero la llenura del Espíritu Santo es responsabilidad de nosotros, porque la Biblia dice: sed llenos. Sed llenos es un mandamiento imperativo que nos dice sed llenos, o sea, una orden que nosotros tenemos que cumplir. Y yo creo que eso es lo que está pasando en este momento, que todas las personas que están allí conectadas están siendo llenas con la presencia del Espíritu Santo, porque entre otras cosas somos llenos del Espíritu Santo cuando escuchamos su palabra, cuando le alabamos y cuando oramos con fe delante de su presencia. Y por último, yo quiero recordarle algo. El Señor quiere que de manera voluntaria todo ser humano le confiese delante de los hombres y reconozca que Él es el único Salvador de nuestras vidas. En Mateo 10:32, la Biblia enseña: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy es un momento en el cual tú puedes reconocerle, tú puedes confesarle al Señor delante de los hombres, delante de todos aquí, que Él es el Señor y Salvador de tu vida, el único Señor. Hoy es el tiempo cuando el Señor llama a toda la humanidad, y como está escrito en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio. Jesucristo es el camino que conduce al Padre. Dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Acordémonos que el Señor es el que más conoce lo que hay en Dios. Mateo 11:27, recordemos la palabra que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y hoy el Señor nos está revelando a su Padre a través de esta palabra. Ninguna persona que quiera conocer al Padre lo va a hacer a través de más nadie, sino a través del Hijo, que es Jesucristo. Hay personas que dicen: yo estoy con Dios, pero nunca han conocido al Hijo. ¿Cómo puedes conocer a Dios si no has conocido al Hijo? ¿Cómo puedes ir al Padre si no has venido a Cristo? La Biblia dice: nadie puede ir al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 23, dice la Biblia: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Esta palabra que ustedes están escuchando en esta mañana, ni siquiera es mía, mis hermanos. Esta palabra viene del cielo, viene del Padre Celestial que la ha revelado. Entonces deberíamos meditar en que Jesucristo es el único Señor. La estrategia del enemigo es desviar a las personas para que no pongan su mirada en Jesucristo. Por eso es que yo les invito a que se lean Romanos 1, para que ustedes vean la situación actual en la que está la humanidad y las excusas que las personas sacan. Pero un día, cuando el Señor venga, vendrá por aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y una vez más quiero recordarles ese verso que dice la palabra en el libro de Hechos. Seguramente lo hemos escuchado mucho, pero es necesario repetirlo, mis hermanos. En Hechos capítulo 4, verso 12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino a través de qué nombre, mis hermanos, a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro nombre. Y de eso también se trata el señorío de Cristo. Ya para terminar, Filipenses capítulo 2, verso 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hoy es necesario que tú confieses a Cristo como tu único Salvador y Señor. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día en que tu fe aumente muchísimo más, mi hermano, porque Él es grande, Él es poderoso. Yo quiero invitarle para que usted en esta mañana, donde se encuentra, reconozca al Señor como su Salvador y su Señor. Y así como ese hombre que estaba enfermo le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo: yo quiero. Y el Señor quiere sanar la herida de aquellas personas que tienen una vida de pecado, de aquellas personas que han estado desesperadas, que están pasando tiempos difíciles, de aquellas personas que no tienen a Cristo. Y el Señor quiere ayudarte, quiere levantarte. Aleluya. Repitan conmigo esta oración aquellos que quieran aceptar a Jesucristo. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra. Reconozco que tú eres el único Salvador de mi vida. Creo firmemente que tú moriste por mí en la cruz, fuiste sepultado, pero te levantaste al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Te pido que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo te pueda responder. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, le damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso en el cual Dios, estoy seguro que nos ha hablado a todos, ¿verdad? Dice la Biblia que qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues yo le invito para que usted siga adelante, no se detenga, mi hermano, no importa la necesidad, no importa el problema, la situación económica, la situación adversa, el Señor grande y poderoso estará contigo todos los días. Entonces, bueno, yo quiero desearles a todos mis hermanos un feliz día, que la paz de Dios esté sobre ustedes, que el Señor les llene. Yo sé que para el ministerio, para todos los hogares, vienen cosas maravillosas, gloriosas en el Señor. Por lo tanto, mantengámonos creyendo, confiando en Él,
cuidándonos también, ¿verdad? Cuidándonos. Tenemos una situación de un 84% en ocupación de UCI y también casos en aumento. Pero bueno, nada ni nadie puede prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo, sino que nosotros seguimos clamando al Señor por todas aquellas personas. Fíjense, hermano, hoy hay muchas personas que van a partir. Muchos se irán a la presencia de Dios, otros quizás no, pero por eso es que nosotros debemos llevar este mensaje para que aquellos que se vayan con el Señor. Amén. Y que esos nombres sean inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios.